Buenas noches. Hoy vamos a presentar una obra que fue muy interesante, desarrollada sin recursos nacionales y un poco con los recursos del lugar y con la motorización que hizo de todo esto la Asociación Amigos de la Quinta Jovita y fundamentalmente de la arquitecta Silvia Bacchino. Nuestro propósito era que el museo tuviera como sede definitiva la Quinta Jovita, esta en la que nos encontramos actualmente, que pertenecía a una de las familias más antiguas de Zárate y ligada a toda la historia de la evolución del partido y de la ciudad. Además, una construcción que había perdurado a través del tiempo, desde 1870 hasta prácticamente nuestros días, sin modificaciones, custodiada por 3 generaciones de la familia. Y bueno, se dio la oportunidad hacia el año 1993, cuando la familia se acercó a la Intendencia y realizó el ofrecimiento de donar parte del predio, era un terreno mayor que el que se posee actualmente el museo, donar entonces parte del predio con la casona, las construcciones principales, los jardines históricos a la Municipalidad de Zárate, para que se constituyera la sede del Museo Histórico. Por supuesto, la casa estaba sin modificaciones sustanciales, pero en un avanzado estado de deterioro. Y bueno, como sucede la mayoría de las veces, los presupuestos destinados a cultura y fundamentalmente los presupuestos destinados a la recuperación o a la puesta en valor de edificios patrimoniales locales no siempre son los necesarios para encarar esa tarea en el corto plazo. Desde los inicios, o sea, ya en 1991 estaba constituida la Asociación Amigos del Museo, a través de espectáculos, recolección de fondos, distintas actividades, además de lo que se podía aportar a través del presupuesto municipal, de otras entidades intermedias, del gobierno nacional o del gobierno provincial, si bien escaso, pero en algún momento llegó, fue posible comenzar los trabajos de puesta en valor que se prolongaron en su primera etapa desde el año 1993, es decir, prácticamente desde que fue la donación, hasta el año 2004, en que se logró la restauración prácticamente integral de la casona, los jardines, las construcciones posteriores. Y así llegamos hasta el año 2020, en que todos sabemos lo que sucedió en el año, fue el año de la pandemia, donde la mayoría de las instituciones cerraron al público, el museo también, y todo ese tiempo de pandemia que estuvo cerrado sumó una serie de deterioros que era necesario corregir. Fue así que en el año 2021, a través de un subsidio de la provincia de Buenos Aires, se transfirió un subsidio a la asociación para hacer 2 tareas fundamentales. Uno es la puesta en valor de todo lo que era la casona histórica y, en segundo lugar, un proyecto que ya veníamos conversando desde hace mucho tiempo, como era la renovación museográfica. Es decir, mostrar no solamente lo que era una casa ambientada perteneciente a una de las tradicionales familias zarateñas, sino al mismo tiempo poder mostrar la historia de Zárate. Y hoy tenemos una gran obra en proporción a lo posible, una gran obra que está haciendo el Museo Histórico de Zárate, y una gran obra porque es un ejemplo de los modos que hay o que tienen las comunidades para rescatar su patrimonio. La invitación tuvo como motivo el día 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, y se convocó a la comunidad y la comunidad nos acompañó en una charla donde tratamos de explicar el sentido de las quintas histórico y también en el desarrollo que tenía en lo regional. Y lo hemos hecho acompañado de Matías Profeta, que es el coordinador de todo
estos emprendimientos, esos emprendimientos de comunicar los afectos patrimoniales para tratar de hacer lo que siempre hablamos de ese tejido que abarque lo regional y lo nacional sobre lo que son los afectos que tienen que ver con el patrimonio. También nos ha ayudado en forma muy importante Gustavo Reich, que es un colaborador de este proyecto y que nos está aportando fundamentalmente una lectura desde el punto de vista de las tecnologías, de las formas de construir antiguas, y apoyado por todo un conocimiento que él tiene a través de su colección de catálogos, que debe ser una de las más importantes que hay en nuestro territorio. Las primeras quintas ya las subieron en Roma, pero también había un elemento importante, era la quinta, pero producía. Como produjeron nuestras quintas hasta avanzado el siglo XX, después se convirtieron nada más que en lo recreativo. Bueno, esa historia de las quintas es una historia permanente. ¿Quiénes podían tener quinta? Los que tenían un exceso de cosas. La gente en general no tenía quintas, ni veraneaba. La vida era un continuo, 365 días, nada más que las estaciones lo marcaban. En Italia, por ejemplo, en el Renacimiento, se construyen, los grandes potentados construyen quintas fabulosas, algunas hechas por los primeros arquitectos, ¿no? Y que hoy todavía se permanecen y son un valioso patrimonio. Después eso llega a distintos tiempos, siglo XVII al final y XVIII, en Europa, empieza a surgir una nueva clase social, que es la burguesía, que es el hombre que no es noble, pero tampoco es el ciudadano común, porque tampoco eran ciudadanos, sino que está en una etapa intermedia. Artesanos, maestros, gente que a veces está letrada, sabe leer y escribir, algo muy importante. Inglaterra fue, junto con los Países Bajos, quizás la punta de esto. En Inglaterra el movimiento burgués fue muy importante, de la época de Cromwell en adelante. ¿Y qué empieza a tener expresiones eso? Empieza a ver como casas en el campo, pero que no eran solamente la casa del campesino productor, aparte estaba la casa de los señores feudales del caso, sino que empiezan a ser usadas para recreo o para veranear. Veranear viene de verano. Esas casas generan toda una costumbre, inclusive hasta una tipología de casas muy importante en Inglaterra, que a nosotros nos llega muchos años después de nuestra independencia, y de manos de esos ingleses, esos franceses, algunos alemanes, que traían y trasladaban sus costumbres, su cultura y sus valores culturales. Vamos a empezar a ver algunas cosas de lo que fue la evolución de nuestras áreas semirurales y rurales, ¿no? Este es un plano que corresponde más o menos a cómo está dividida la tierra después de 1580, cuando los españoles reparten la tierra. ¿Y cómo reparten la tierra? Una parte en damero, en la ciudad, 9 por 11 manzanas, a la cual asignan a los primeros vecinos un solar, que es para una construcción urbana. Ese solar, al principio, es un cuarto de manzana, donde había la casa, que eran ranchos, algunos que le iban mejor podían ponerle tejas, pero tenía la vaca, tenía el caballo, tenía las gallinas, tenía los chanchos. Cuando la ciudad va creciendo, ese terreno se va dividiendo y cada vez hay menos lugar para las vacas, los chanchos y todo lo que puede hacer de producción, o la huerta, y termina yéndose afuera. Desde la calle Juncal hasta San Isidro
se reparten chacras de pan llevar, que eran chacras dedicadas al cultivo de los cereales y las legumbres y las verduras. Esas chacras tenían 200 o 250 metros de ancho, estaban sobre el borde del río, en la barranca, y una legua de fondo. Todas tenían acceso al agua. Estas chacras por mucho tiempo fueron proveyendo a Buenos Aires, al mercado, de verduras, gallinas, todo lo que correspondía a estos lugares. Las chacras estas, pasa el tiempo y se terminan por herencias y por venta, lo que sea, dividiendo. Y en el siglo XVIII, fines del XVIII, algunas se empiezan a convertir también, no solamente en producción, sino en lugar de veraneo, de recreación. Pero de muy pocos, no crean que toda la gente veraneaba, muy pocos. Esto es una interpretación de, conocen Parque Lezama. Parque Lezama era la quinta de Gallegos. La primera construcción esta que ven con techo de teja, esa es la del siglo XVIII. Y hay una cosa interesante que nos van a aparecer en todas las quintas y las casas que están en los bordes o en el ferrocarril, que es que la casa no está orientada al sol, sino que está orientada a las brisas y a la mejor vista. En este caso la orientación es mirando el Río de la Plata. Si hubiera tenido que estar en la misma orientación, tendría que haber estado como está el mojinete de acá. Después, esta casa es importante, producía cosas para el mercado. En 1812, cuando muere lo matan a Gallegos, la compra unos ingleses y la casa empieza la quinta de los ingleses. 1847 estos ingleses le venden a un norteamericano, a Horner, que era el administrador del puerto de Buenos Aires y un hombre muy rosista, y él le hace una cosa que es una innovación, un parque romántico. O sea, no es para cultivo, ya esto es para recreación y para goce estético. De los primeros que se hacen, que es aquello de allí. 1912, ven esta construcción con una torre, esa es la que construye Gallegos antes de que lo maten. En realidad la construcción de 1806. Aquella última que vemos allá es cómo cambió la cultura. Hasta 1850, 60, cuando le venden a Lezama, a Gregorio Lezama, el lugar, porque Horner tuvo que exilar, todos se exilaron en esta quinta, ¿no? Y lo vendió a un señor, a Gregorio Lezama. Gregorio Lezama la reformula a cómo había cambiado la cultura. ¿Y cómo la reformula? Esta casa de labor española que aparece acá, con una torre relativamente chica, la divide en dos y hace un patio principal y un patio de servicio. Y a su vez, el frente de la casa, en vez de dar para el río, empieza a dar para una nueva cosa, que es la ciudad, que está al costado. Entonces la loggia la pone mirando mirando a la ciudad, que es desde donde vendían sus visitas o sus relaciones. Fíjense cómo van cambiando, y eso ¿por qué? Porque la ciudad creció y de a poco va rodeando el lugar. Esto es muy interesante porque nosotros hicimos cateos y trabajos en este museo, que ahora es museo, y encontramos una pared torcida en la biblioteca. Una pared torcida y con ladrillos muy antiguos. Y resulta que era la pared de la vieja casa colonial, que había quedado encerrada. Desgraciadamente los museos, pocos tienen algo así como un centro de información de cómo es la evolución del edificio. Por suerte acá en Villa Jovita se puede entender, pero en muchos, toda la gente puede creer que siempre fue así. Y un edificio, un parque, un paisaje es evolutivo. Va cambiando con el tiempo, va cambiando especialmente con los cambios culturales que tiene cada generación. Y muchas veces no se cambia el muro, pero se cambia la piel. Y vamos a ver que este blanco que hoy lo pusimos, si hacemos cateo, quizás encontremos los colores de antes, y si hacemos más cateos, no sería posible, pero posiblemente, como salió en Villa Jovita, aparecen los empapelados, y antes aparece el blanco de la cal. Eso es el patrimonio.
El patrimonio no es una cosa estática, sino que es algo que va evolucionando como va evolucionando la cultura y sus valores. Lo que nos llega hasta hoy, ojo, no es todo lo que decíamos antes, nos llega lo mejor, lo que es más fuerte, lo que es más débil se perdió. Por eso, si uno quiere ser o tener una aproximación más madura, tiene que reflexionar frente a las cosas y no confundirse con lo que ve de entrada nomás. Hoy estamos acá en lo que es el actual Museo Histórico de Zárate, lo que es la Quinta Jovita, una quinta que era de una familia tradicional y que hoy en día fue donada por sus propietarios y cumple la función de museo contando la historia de la familia. Es una casona que data aproximadamente del año 1860, típica construcción de vila o de villa si se quiere, ya una construcción que vamos a mostrarles cuando empecemos a recorrerla, con ciertas particularidades. Si queremos destacar alguna cosa que los habitantes del Río de la Plata tenían como algo muy característico, estoy parado arriba de lo que se denomina piedra de Hamburgo o laja de Hamburgo si se quiere, que es una piedra que era muy usual, muy común, pero que es un material que es ajeno a nuestro territorio. ¿Por qué es esto? Porque esta piedra venía como lastre en los barcos que iban cargados de trigo y que viajaban a Europa, y esta piedra, cuando el barco volvía con sus bodegas vacías, luego de dejar los frutos del país, como se decía en aquella época, las bodegas eran cargadas con un montón de materiales, entre ellos esta piedra, o la pinotea, o tirantes de hierro, o todo aquel material que acá no se producía todavía. Y esta piedra se popularizó a tal punto que en algún momento la municipalidad las empezó a realizar como material para las veredas o para muchas casas que tenían como pavimento. Hay una particularidad, esta es una piedra muy lustrosa y Buenos Aires, ustedes saben que tiene mucha humedad, en días de humedad era patinosa, entonces se la martelinaba, se le hacían estos golpecitos que se ven acá, y esto lo que hacía era que no fuera tan peligrosa en días de humedad. Piensen que la gente antes usaba zapatos de suela y la suela era muy peligrosa con la humedad, entonces se le hacía este aditamento de hacerla porosa, de darle esos golpecitos. Bueno, si vamos viendo lo que es el acceso a la quinta, vamos a ver este portón, que es el portón original, portón de acceso de 2 hojas, totalmente ejecutado en hierro. Son planchuelas de hierro atravesadas por barrotes. Todo este trabajo estamos hablando que es un trabajo en el cual no existía la soldadura, ¿no? Vamos a ver que son planchuelas con rizos que estaban trabajadas a forja, y son barrotes redondos que estaban perforando la planchuela, pero era todo trabajo de encastre y trabajo de forja. Piensen que hasta ese momento no existía como va a existir más adelante la soldadura eléctrica, y todo este trabajo era de armar un paño junto al otro paño y se unía por punzonado en caliente, se atravesaba las planchuelas y se cerraba con un remache al rojo vivo. Ese remache, una vez que estaba en posición y estaba caliente, se aplanaba de un lado, se aplanaba del otro y quedaban unidas. Al enfriarse el metal junto con el remache era una unión que era indisoluble. Entonces fue un procedimiento muy usual en esa época que permitía vincular las partes entre sí y a su vez permitía unir elementos decorativos como estas planchuelas o como estos agregados. E incluso, cabe destacar, todo este ornamento que ustedes ven acá, que esto está pintado, pero originalmente esto es de antimonio, una vez que enfriaba el metal quedaba sin ningún tipo de aditamento, no tiene ni tornillos ni remache, es simplemente por el calor que lo contenía. Todo esto se dejaba a la vista, hoy en día lo han pintado con esmalte sintético y lo han tapado, pero originalmente se dejaba el antimonio visto. Y después tienen lo que es la parte superior, que era muy típico de hacer estas portadas simulando arcos a modo de remate, donde también se hacían aplicaciones en antimonio, y estas lanzas a modo de lanzas o a modo de remate, que era el mismo material que se lo iba forjando, se lo iba aplanando para que
diera la forma de estas lanzas o estos rizos que formaban arriba. Bueno, con respecto a la composición, siempre respetando un eje de simetría, de allí que están las dos hojas, el remate, y era muy típico colocar en estos pilares de mampostería algún remate. En este caso pusieron copones, esos copones por lo general tenían alguna planta, o a veces eran perillas que se colocaban, alguna con forma geométrica, o en forma de piña, o una bola. Era muy típico como remate y separándose de lo que era la sucesión de paños. Alternaban paños de hierro con paños de mampostería. Entonces en estos remates era muy típico de hacer ese tipo de distinciones, focalizando lo que era la entrada principal, porque siempre había una entrada secundaria para carruajes o una entrada para lo que era la cocina, donde se cargaba la leña, donde se cargaban los insumos, los comestibles que entraban, no entraban por la puerta principal. Esta es una quinta muy extensa que, por lo que estuvimos viendo, fue en su momento seccionada, se vendieron otras parcelas, y lo que era antiguamente el lateral donde entraba la caballeriza o lo que entraba de productos que abastecían a la quinta ya no pertenece más a la propiedad, pero seguramente en su esplendor esta era la puerta original y estaba marcada por este tipo de acceso que le da prestigio a la propiedad. Ya trasponiendo lo que es la reja, podemos encontrar lo que es el solado, que es muy probable que no sea el solado original, porque estas fueron baldosas del tipo calcáreo, de 20 por 20, baldosas que ya tienen un proceso de fabricación industrial. Acá nos habla ya de una tecnología mucho más avanzada. Esto podemos ficharlo aproximadamente a principios del siglo XX, año 1900. Fueron baldosas que estaban muy popularizadas. Fíjense que lo que tiene la trama es un impreso con estos cuadraditos que le dan rugosidad, lo que hablamos antes de la baldosa que la gente se patinaba. Esto se usó mucho en Buenos Aires, eran baldosas que se usaban en las veredas o en jardines o en patios donde el agua corría y no formó una película superficial, entonces evitaba que la gente se cayera, digamos. Por eso digo que esto no es el piso original, seguramente que la casa estuvo habitada por la misma familia desde 1860 hasta aproximadamente la década del 80, pleno siglo XX, luego la dona a la municipalidad y tuvo las modificaciones propias como uno tiene en su casa hoy en día, donde hay modas, gustos y otras condicionantes que tal vez por desgaste o por costumbres de época se decidió cambiarlas. Esta es otra evolución de un tema que fue muy grato y que publicamos un libro que se llama Hablando con las paredes. Es la Quinta Pueyrredón, la antigua Quinta del Bosque Alegre, que es el museo de Martín de Pueyrredón en San Isidro. Eso era una chacra de Panyevar, y allá la vemos. ¿Qué había en la chacra de Panyevar? Un rancho, pero la chacra de Panyevar tenía una particularidad, eran propiedad de alguien y la de al lado era de otro. Cada propietario tenía su proyecto y entonces entre uno y otro muchas veces se ponía un cerco. Ese cerco que está en línea, porque no es aleatorio como sería la naturaleza, sino que está en línea, son las primeras regularidades que trae el hombre europeo. Que uno de los temas que trae es la regularidad en las cosas. Las casas no se ubican de cualquier forma, sino que se meten en un damero. Todo está con un orden, el orden europeo, ¿no? Fíjense en los cambios culturales de la regularidad. La regularidad también es disciplinamiento. Todo empieza a encuadrarse en algo. Eso es la gran traída y por ahí la eficacia de los europeos. Aquellos fines del 17, ya han pasado 100 y pico de años, una casa que a lo sumo lo que tendrá es la casa, el aposento y la sala, y si está mejor, techo de tejas, y si no, de paja. Pasan los años, fines del 18, la chacra empieza a tener importancia, entre tanto va cambiando de dueños. Cada cambio de dueños, si puede, es un salto cualitativo de mejoramiento de la casa. Y acá ya se hace una construcción muy interesante, que es la que termina de hacer Martín de Pueyrredón, un hombre que viene de familia francesa, muy culto, y que ahora lo vamos a ver. ¿Qué le construye él al lado de la casa? Le construye toda una huerta a la entrada, y se entra por la huerta. Eso es un cambio ideológico tremendo. ¿Por qué? Porque
ya en el siglo XVIII, con Rousseau y con toda la revalorización de la naturaleza, hay una vuelta a valorizar lo natural. Que conocen Versalles en Francia, van a ver a un costado está el Amó de María Antonieta, que María Antonieta jugaba a ser campesina a veces. Entonces hizo construir una casa como los campesinos y una huerta que es una joya hoy día, porque los repollos están armados en un sentido estético. Y de repente el color hace paños de distintos tonos, una cosa muy singular, que no es para comer, sino que es para el goce estético. Es muy interesante, pero ese movimiento romántico a nosotros nos llega a través de varios personajes. Uno fue Bassa Bilbaso, que rescatan otra vez la agricultura y las cosas naturales. Belgrano fue otro, en la zona de Loma de Zamora, Grigera, bueno, una serie de personajes aislados que defendían que el crecimiento de un país se hacía con la agricultura y la educación. Y después viene su hijo, Prilidiano. Prilidiano había nacido en 1823 y él estudia en la Politécnica de París como ingeniero y se forma en la cultura francesa. Y es muy importante, porque fue el arquitecto, junto con Carlos Pellegrini, más importante de la década del 50 al 60, 1850-60. ¿Y qué hace? Saca la huerta del padre y hace un laberinto al estilo de los franceses, con plantas de boj. Fíjense en el cambio cultural. Yo creo que es muy importante, porque nosotros cuando estuvimos investigando sobre esto, veíamos, por ejemplo, en un libro, una facsímil que hay de la enciclopedia de Diderot, y ahí aparecen cómo se cultivaba y cómo era el diseño de los jardines. Y es exactamente el que hizo Martín de Pueyrredón a los jardines que se hacían en Francia en el siglo XVIII. Fíjense en la relación cultural que hay. Martín de Pueyrredón, por ejemplo, financió el primer libro que hay entre nosotros, que es un tratado de agricultura de Grigera, en 1819, que están todos los calendarios de cuando plantar o sembrar. 1819. Eso, como nosotros nuestra historia la vemos como hechos militares o políticos, nunca vemos los cambios culturales que se producen cuando se incorporan estos elementos científicos en la vida de la sociedad, ¿no? Miren, esta es la casa. Aquella es la casa que construyó Martín de Pueyrredón, con las galerías, una galería perimetral a toda la casa, con columnas de pies derechos y zapatas arriba, como se hacía en España. 1854, Prilidiano Pueyrredón, pintor, ingeniero, le da una nueva piel. ¿Qué hace? A las columnas de madera las reviste como si fueran columnas toscanas y todo lo convirtió de arquitectura colonial en arquitectura renacimiento italiano, pero no el núcleo de la casa, lo que se ve. Y una cosa muy interesante, la casa era blanca antes y él la pinta de color ocre, porque el blanco para esa sociedad era reaccionario, era lo español, lo antiguo. El rosado, el celeste, el azul añil, el ocre desaturado son los colores europeos. Fíjense, esos son los valores que se tratan de afirmar. Aquí también se trató de afirmar eso. Y que cuando la rescatan esta casa en 1940, ¿qué hacen? Está el neocolonial, el movimiento nacionalista. ¿Y de qué color la pintan? De blanco. Pero de blanco la piel, la arquitectura toscana e italiana, fíjense qué de contradicciones, porque no las podemos asumir. Entonces disfrazamos o pintamos algo para que parezca que reafirma la ideología de cada momento. Y en ese momento era el neocolonial. Y cuando se descascara la pintura aparece el ocre abajo, como reclamando su historia, ¿no? Y nadie se atrevería ahora a pintarla de ocre, porque ya es como debe ser. Miren, esto es lo que les contaba antes. Esto es la planta de cómo es la Quinta Pueyrredón. Acá está Pueyrredón con sus plantas y sus cosas y sus valores de rescate en una forma romántica
de lo que es la agricultura y en ese caso las plantas. Las plantas en nuestra sociedad empiezan a tener una valorización muy importante muy poquito antes de la Revolución de Mayo, pero fundamentalmente después, con la traída o la venida de gente inglesa, francesa o como decíamos antes alemana, que la planta era una parte de su paisaje en su país de origen. Y por ejemplo hay casos de alguien que compite, porque aparte traer una planta exótica era prestigio. Y la casa que por ahí tenía una rosa de determinado tipo era prestigio. Había un señor que tenía 50 variedades de rosas, para allá por 1820. 1827 se produce una innovación en la ciudad. Se organiza el Parque Argentino, que es una manzana ahí por Uruguay y Córdoba, y sí, que era eminentemente recreativa. Tenía un salón, tenía un lugar para las orquestas y tenía un gran jardín. ¿Y qué hacían las porteñas? Iban a visitar el lugar, como dice Antonio Wilde, y a hurtadillas se llevaban los esquejes. Fíjense qué forma de reproducir y de difundirse nuevas especies. En lo de Lezama, por ejemplo, Lezama era un gran coleccionista de plantas que compraban y tenían importadores que le traían plantas. ¿Y qué le pasaba? También era un gran amigo de Urquiza. Y entonces intercambiaban con Palacio San José y el Parque Lezama las plantas. Y lo interesante es cuando una investigadora hizo un análisis de Parque Lezama y de Palacio San José, resulta que las fachadas tienen los mismos ornatos. Fíjense en lo que son nosotros los vemos como cosas aisladas, y en su momento eran cosas que tenían una relación importantísima. Las plantas, también en esa época, Lezama contrata a un jardinero belga, Vernock, y este jardinero que ya tenía, porque en Europa nos llevan como 2 generaciones antes de eso, ya tenía un gran desarrollo en cuanto a la jardinería, es el que implanta las formas de la jardinería, y que después es el que hace el parque de la estancia San Juan, de Pereira y la Ola, allá camino a La Plata. Y después en esto hay una cosa interesantísima. Esto empieza a deslumbrar y empieza a tener valor, una cosa exótica. Y la gente empieza a difundir y a querer plantar. Esta es una imagen de 1800, de Pellegrini, 1820 y pico, 30, y aparece, este es el riachuelo, como era cuando estaba limpio y cuando se podía tomar el agua. ¿Y qué hacían la gente de Buenos Aires? El riachuelo quedaba como 3 o 4 kilómetros. Un paseo era ir a caballo a recorrer los bordes del riachuelo, o venir hasta San Isidro. Hay crónicas de las cabalgatas que hacían jóvenes, o sea, hombres y mujeres, viniendo en cabalgata por el día hasta San Isidro, hasta la iglesia y volver. Esos eran los recreos. Y por otro lado, empieza a formarse o consolidarse los de las quintas. Seguimos. Esto es una imagen que tratamos de graficar, una imagen de un relato de Antonio Wilde, cuando decía que cuando llegaba el verano, las familias más importantes desarmaban la casa, la cargaban en carros y la llevaban hasta su quinta. ¿Saben a cuánto quedaba una quinta? Por ahí a 15 cuadras. Y mandaban antes a los sirvientes, a los esclavos, de fueran a acondicionar la casa. Esto es una forma, ojo, esto lo hacían muy pocos. Casonas de estas en Buenos Aires, que nosotros creemos que eran todas las casas de Buenos Aires así, habría algunas decenas. Y había quizás algunos miles de ranchos o casitas o inquilinatos. Pero lo que rescatamos son esos palacios. Por ejemplo, vamos a ver infinidad de imágenes del palacio, de la casa de Plaza Bilbao o la de Medrano. Eran 10, 20 casas. Esas eran las familias que eran las protagónicas de lo mejor de Buenos Aires. Acá tenemos 2 cosas. Aquella es una casa más o menos en Recoleta, o sea, la Avenida Libertador y Callao. Es una casa de 1830. Fíjense en la casa que se hace, una casa de columnatas neoclásica, como hubiera hecho en el sur de Estados Unidos. Por supuesto con su parque relativo.
Acá no era importante la producción. Esta otra casa que vemos abajo estaba en un lugar en Flores, en Boyacá y Rivadavia. Esta casa tiene una cosa muy interesante. Es una casa que, como la Villa Jovita, empiezan a haber 2 cuartos que se adelantan y una galería adentro. Eso empieza a ser un modelo que se va difundiendo. La fachada tiene como una tapa que es neogótica, porque posiblemente sea un inglés. Y cada uno quería meterle la marca de su cultura como el símbolo. Y tiene una cosa que es completamente nueva, la verja. Las casas antes, en esos lugares se ponía tapial, que es una pared. Porque el tapial es hermético para la familia, cierra. Y la verja no deja entrar, pero deja mirar. Esa es la nueva actitud burguesa. La otra es la herencia de toda una cultura que empieza medieval, cerrada, mucha influencia árabe, o sea, la familia encerrada en sí misma. Esta es una nueva actitud. Y van a ver que en las casas suburbanas y en las quintas, algo protagónico son las verjas. Lo vemos acá en la Villa Jovita. Vamos por la calle está delimitada, vemos adentro, vemos el jardín, pero no podemos entrar. Esta casa es una construcción de Prioridano Pueyrredón, en lo que ahora es la Quinta Presidencial. El hueso de la Quinta Presidencial es esta casa. Bueno, esta casa fue una innovación total cuando la construyeron en 1854. La construyeron para Ascuénaga, que era amigo de Prioridano, su quinta. ¿Y cómo es la quinta? Ya no es un espacio cerrado en sí mismo, sino que es un espacio que dialoga con el paisaje. ¿Por qué? Tiene grandes ventanales, cosa que antes era absolutamente prohibido en la cultura. Tiene terrazas para mirar el paisaje y el río. Esto es una cosa completamente nueva. Tan es así que en Buenos Aires, de exótica, la llamaban la pajarera. Porque muy raro alguien que hiciera una casa que se abriera. Todos lo que hacían era la casa que los protegiera. Bueno, esta es otra quinta, la Quinta Comastri. Esta construcción es de 1870, el mismo año que Villa Jovita. Comastri era un agricultor que tenía una quinta ahí sobre el Maldonado. Esta casa ahora es una escuela, ¿no? Es muy interesante porque muchas de estas casas tuvieron capacidad para socializarse. Y la mayoría, por ejemplo, en Buenos Aires, las que sobrevivieron se convirtieron en escuelas. Hay unas cuantas que podemos ver, que después tienen ampliaciones medio raras, pero esta casa tiene una cosa que empieza a ser muy importante en las quintas de mayor nivel, el mirador. O sea, yo subí ahí a esto y tengo el mirador. Y ese mirador tiene otra cosa importante, una linterna, que es una especie de jaula de vidrios de colores donde se ponía una lámpara de querosén. Y eso, ustedes imagínense lo que era la noche, mediados del siglo XIX. Era la oscuridad total y de repente en el medio del campo me aparece una especie de guirnalda de vidrios de colores. Y una crónica de la época decía que servía de faro a los viajeros que iban por el camino antes de cruzar el Maldonado. Esto es una cosa muy interesante. Desgraciadamente cuesta mucho trabajo mantener estas cosas. Le han construido una escuela al fondo que un poco compite con esto, pero bueno, está todavía. Lo que ha cambiado el sentido de las quintas es la posibilidad de la comunicación. Cuando llega el ferrocarril, que de a poco llega y después muy aceleradamente, se empiezan a habilitar lugares. Y otro elemento que fue muy importante fue la epidemia de fiebre amarilla. La gente empezó a darle importancia, por ejemplo, quintas en Adrogué, en Loma de Zamora, en Flores, en San Isidro, toda una serie de cosas que se hacen construcciones y mucha de la gente empieza a escaparse de la ciudad y pone residencia o reside permanentemente en esas casas. Mientras que otra gente se mudó a una parte más sana, que es la parte que era campo, barrio norte. Ahí es donde empieza el barrio norte.
Todas estas quintas tenían una interacción permanente con su entorno. Las crónicas y algunas historias nos hablan de las cabalgatas, de las excursiones, de los picnics, donde los jóvenes del lugar, con sulkis o con estos carruajes, iban a hacer una excursión. Ya empieza a ser más importante. Empieza un tema que se va asegurando a lo largo del siglo XIX, la seguridad. Por mucho tiempo, la estancia también se usaba a veces para veraneo, pero la estancia, depende de donde esté, es peligrosa, era peligrosa. O sea, ese ambiente se consolida después de 1880 y pico, y lo aseguran dos cosas: el ferrocarril como traslado, no hay otro. Bueno, estos son los modelos de carruaje. El carruaje, el caballo era una cosa importante. Y vamos a ver que las casas, y Villa Jovita lo debió tener también, tenían caballerizas. Y tenían el caballerizo que cuidaba esas cosas. Una cosa que ha desaparecido cuando se introduce y se afirma la cultura del motor, el motor de gasolina y el automóvil. Eso es alrededor de 1920. Y vamos a ver que van desapareciendo estos carruajes, o se van manteniendo en lo marginal, y van apareciendo los automóviles. Y ahí cambia la cultura, porque antes era una cultura ecuestre y pasa a una cultura basada en la motorización. Mucho más intenso en la ciudad, menos intenso a medida que me alejo. Las quintas, lo que tenían era, con esas carrajitas, cosas, y un campo que no estaba muy lejos, una interacción constante. Otra quinta, esta es una quinta que está y se ve cuando uno va por el ferrocarril del oeste, enfrente a la estación de Flores, Marcó de Pons. Esto fue muy interesante, porque es una quinta que, como las otras decíamos miraban al río, esta mira al ferrocarril. Y ustedes van a ver a lo largo del ferrocarril del oeste, desde Villaluro hasta Caballito, que todavía quedan algunas casas de columnatas mirando las vías. Sin embargo, están a contrapunto de la orientación buena. ¿Por qué? Porque el ferrocarril, cuando yo tengo 3 trenes por día, y ahí viene el que viene y el que se va, porque no hay otra, era todo un espectáculo. Entonces se sentarían en un sillón a ver llegar el ferrocarril y quién llegó. Que hoy nos parece absurdo, pero en su época era un elemento muy, muy razonable, ¿no? Bueno, esta casa, por suerte, ahora se rescató, es monumento nacional, y a su vez es la sede de la Junta de Estudios Históricos de Flores, que fueron los que pujaron por salvarla, porque el ferrocarril, como estaba dentro de un terreno de ferrocarril, la iba a demoler, con su amplitud. Otra quinta, esta es la quinta que después fue el Hotel de las Delicias en Adrogué, de Esteban Adrogué. Esta quinta es muy importante, porque se construyó el mismo que se organizó el pueblo, 1860 y pico, la hizo el arquitecto Canales. Y ahí van a ver arriba en el techo un artefacto. ¿Saben qué es eso? Eso es el primer molino de viento que tuvimos, que tenía unas especies de conos que giraban, antes del molino que conocemos, ¿no? Hay cosas muy interesantes, porque la quinta en realidad es la proyección, igual que ahora puede ser el country, de la idealización. Las quintas no las podían tener cualquiera, las tenían algunos, pero idealizaban su espacio. Y el jardín, por ejemplo, ¿a qué se parece el jardín? Al jardín del Edén, el lugar idealizado de vivir, con árboles frutales, con árboles de vista al frente, y que crean, por ejemplo, un jardín, y Villa Jovita es un caso, ¿no? Crean un clima. Fíjense en que es tan importante el jardín como la casa, ¿no? Crean un clima para estar o para recorrer, inclusive hasta de cosas casi fantasmales, ¿no? Y está lleno de un tema que hoy lo hemos perdido, el aroma. La madre selva, las santarritas, las hortensias, todo esto estaba lleno de aromas. Algo que sería importante rescatar en el patrimonio, porque el patrimonio es percepción, es lo que uno percibe. Y la visual la tenemos,
Los sonidos, no, ya están disfrazados. El tacto, o sea, como pisamos, todo hormigón armado. Ya no es la tierra o las hojas que se crujen. Y los aromas, si uno siente un olor, le cree que es sucio. Y fíjense que los aromas es spray. Y valdría la pena rescatar los aromas, porque es parte de toda esa comunicación intangible que surge de las cosas. Bueno, Villa Jovita, que tiene todo esto, pero ustedes ven el clima, es un diálogo entre arquitectura y lo verde. Si yo le saco lo verde, la arquitectura queda como despojada. Y es muy interesante lo de las especies, como decíamos. Van a ver que hay un antes y un después. Al frente las plantas de vista, al fondo los árboles frutales o la huerta. Por ejemplo, hoy nos resulta difícil, y yo lo he discutido en algún monumento en Córdoba, que tenía un monumento colonial que de repente en el jardín tenía plantas de boj, cuando el jardín original tuvo naranjos. Miren qué diferente. El jardín con boj es la influencia inglesa del siglo XIX. El naranjo es la influencia española que se remota. Si yo estoy rescatando algo colonial, no puedo mezclar lenguajes. Bueno, como les mostré el acceso, ahora vamos a ver lo que es la típica fachada de una villa italiana. Estamos parados en el eje, coincidente con la puerta, y hacia ambos lados tenemos lo que serían las salas de recibo o la sala de estar. Y hacia mis espaldas tenemos lo que era la galería, que es el lugar de acceso y de recibo elevado sobre un podio. Este es uno de los tantos catálogos que eran habituales que tuvieran arquitectos, constructores o mismo a veces propietarios que querían para su casa tener determinado material. Entonces, lo que se hacía era que estas fábricas tuvieran sus propios catálogos que exhibían, iban sacando diferentes suplementos a medida que había nuevos avances o nuevos modelos. Casualmente, lo que hablábamos recién del mosaico de Breda, estamos viendo el mismo modelo que está acá colocado, por eso les decía de la popularidad que tenían estos modelos, que fueron muy usuales tanto en la municipalidad de la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, como en pueblos aledaños. Fíjense que estamos hablando de Zárate y tiene el mismo catálogo. Como estaba Carlos Cataño, que era una fábrica muy conocida, hubo Quadri, hubo infinidad de fábricas que, bueno, no quisiera ahondar en nombres, pero bueno, Cataño fue una marca muy prestigiosa. Estos mosaicos que estamos pisando probablemente sean de la misma época de estos mosaicos. Cabe destacar dos cosas. Este mosaico es una reproducción o un sucedáneo, si se quiere, de lo que era el verdadero mosaico de Teselas, porque el verdadero mosaico tiene una historia muy larga. Teníamos que remontarnos a Bizancio y empezar a hablar del verdadero mosaico, que eran teselas colocadas formando un dibujo, formando una trama. Estos mosaicos, hay muchos edificios en el centro de la ciudad de Buenos Aires donde son formados por teselas, que cada cuadradito de estos es una pieza, pero acá fíjense que es una pieza de 20 por 20 que estaba armada dentro de una retícula que después vamos a ver, donde cada color se filtraba dentro de ese espacio y luego, con una capa de cemento que homogeneizaba todo, se prensaba ese molde en una prensa hidráulica y en pocos minutos el mosaico estaba listo. Luego de este proceso se lo llevaba a una pileta, se lo dejaba descansar, que el mosaico se estacionara, y una vez que eso estaba en óptimas condiciones se retiraba la pileta y se estibaba, se colocaba uno detrás del otro dejando que se seque naturalmente. Estos pisos fueron muy típicos, yo diría que el 100% de las casas tenían estos mosaicos, no eran para nada caros, eran bastante accesibles y tenían diversidad de modelos que, como siempre hablamos con Carlos, es un sucedáneo ¿de qué? De la alfombra, porque en realidad imitaban lo que era el diseño de las alfombras orientales y toda casa tenía que tener algún tipo de ornamentación. Bueno, los pisos venían a cubrir esa cuota de ornamentación y de elegancia, ¿no? Ya simulando la alfombra, ya simulando lo que fue su antecesor, el piso de tesela. Bueno, acá tenemos una producción industrializada de un elemento que le daba una prestancia a la casa y le daba una jerarquía importante. Bueno, esto es curioso de ver porque acá tenemos lo que va a configurar
las molduras que suele haber en las casas. Molduras perimetrales, molduras que acompañaban las puertas. Esta es una moldura de madera, es un caso, después lo podemos ver, pero por lo general eran molduras hechas en material de frente. Estos perfiles, porque en realidad es el perfil, van a conformar lo que vendría a ser, por ejemplo, lo podemos ver acá, estas molduras, que se ven acompañando estos dos capiteles que tenemos acá. Bueno, ¿cómo se utilizaba esto? Estos perfiles iban, supónganse que este es el borde de ese, o sea, esto es el negativo de lo que ustedes ven ahí. Acá cuando esto quede terminado con el material, esto va a estar lleno de cemento, y acá hay una regla superior y una regla inferior donde el albañil, si me paro del otro lado, tendría que agarrarlo de este lado y lo trasladaba, y esto iba corriendo en este sentido, para acá y para allá, y esto iba dejando la impronta de lo que iba a ser la moldura. Se hacían varias pasadas, porque imagínense que el material estaba fresco, nunca quedaba parejo, entonces se hacía una primera pasada gruesa, una segunda pasada, una tercera. Y la cuarta pasada que se hacía, en este caso, estas casas eran hechas con cal, o sea, la cal de Córdoba, la cal viva, mezclada con un poco de cemento, porque después se iban a pintar. Eran casas que se pintaban. ¿Se pintaban con qué? Con cal. Con cal que se le ponía pigmento de color. Pero ya un sistema más evolucionado seguía utilizando el mismo sistema, simplemente que al final se colocaba un material de frente que era un producto hecho a base de cemento blanco con pigmentos naturales, pigmentos, óxidos de hierro y muchas veces componentes como la mica molida que le confería un brillo. Entonces, este molde se siguió utilizando durante mucho tiempo, pero fue cambiando el material que se le aplicaba. Por ejemplo, podemos mostrar, este es un catálogo de IGAM, de la firma IGAM, que en realidad es un anagrama, es la mezcla de Maggi, era el propietario, y para hacerlo más marketinero le cambió hacia los años 30 el nombre, invirtiéndolo y haciéndolo como IGAM. Bueno, este catálogo tiene una particularidad, es muy bonito porque acá tiene todo el proceso de cómo se aplicaba el material sobre la pared recién terminada, se mojaba la pared, se deslizaba una capa de material, se aplomaba con una regla y se empezaban a hacer diferentes trabajos. Hoy por hoy un albañil cuando revoca y después pasa un fratacho. Bueno, había diferentes tipos de fratachos, fíjense que estaba el fratacho, después tenía una martelina, después tenía un peine o un cepillo. Pasaban un cepillo primero, después del cepillo pasaban una piedra para pulirlo y depende de la terminación que el arquitecto o el constructor deseara, si esto era pulido o si era peinado. Si era pulido, se termina puliendo con una piedra fina, se pulía y se dejaba de una forma muy pareja, o si se quería dar una terminación rústica, se usaba este elemento, que esto es un peine, como si fuera el peine donde uno se peina, y esto cuando el material estaba ya en su punto justo, esto se apoyaba sobre el material y se deslizaba en un sentido y en el otro. ¿Por qué se usaba el peine? Porque si ustedes van a Europa y ven lo que es la piedra trabajada, van a ver que la piedra tiene la marca de cuando se la saca de la cantera. Y al tener esa marca, con este peine querían reproducir el mismo efecto de la piedra. Por eso cuando se habla de la piedra París, la famosa piedra París, lo que quiere es emular lo que no había en el Río de la Plata. No tenemos piedra y al no haber piedra habría que fabricarla. ¿Cómo se hacía? Con piedra artificial. Bueno, acá está. Este tipo de materiales emulaban a esa piedra. Y cuando le dicen que Buenos Aires no tenía color y era gris, esto todo mentira. ¿Por qué? Miren esto. Este es el catálogo original, uno de los tantos. Fíjense en los colores que tienen. Van de la gama de la paleta de los grises al rosa, al celeste, y eran con polvo de óxido, polvo de hierro, óxido mineral. Tenemos celeste, que venía del azul de Prusiato, tenemos el gris, que venía del negro, tenemos el rosa, con sus diferentes variantes, que tenía la tierra siena, o el rojo oscuro. Por eso era tan característico cuando uno pela las diferentes capas de pintura que encuentra siempre los mismos colores, ¿no? El verde, el celeste y el rosa. Son los colores característicos que tuvo Buenos Aires por mucho tiempo. ¿Qué pasaba con estos materiales? Al poco tiempo, Buenos Aires es una ciudad húmeda. Al ser húmeda, esto se empezaba a impregnar con el hollín. Piensen que antes las chimeneas de Buenos Aires emanaban mucho monóxido de carbono, todo eso se iba pegando en las fachadas y hacían que al poco tiempo estos materiales se vuelvan grises, se vuelvan opacos, perdieran el color que tenían. Entonces, bueno, todos estos materiales se fueron
deteriorando y muchas veces, en el 100% de los casos, terminaron siendo pintados. Se terminó pintando con látex o con otros materiales. Bueno, y esto fue desapareciendo poco a poco de lo que es el repertorio de terminaciones superficiales que supieron tener los edificios de Buenos Aires. Esto se aplica también a este tipo de elementos, como mostramos recién en la puerta, estos copones, podemos ver acá, porque esta casa tuvo una restauración, tuvo una puesta en valor. Acá están los moldes que se usaron, los moldes de resina, donde se recrearon algunos copones que estaban destruidos. Estos copones, por lo general, no llevaban hierro adentro. Entonces, al poco tiempo que estaban colocados y que tenían planteras adentro, esa misma agua, esa misma humedad los iba resquebrajando. Y con el paso de los tiempos, no aguantaron y terminaron fisurándose y desplomándose. En las nuevas reediciones que se están haciendo, se están poniendo elementos ya galvanizados o con mallas plásticas que permiten que ese material no colapse, ¿no? Y con otro tipo de aditamentos que los pueden llevar una vida más útil. En el caso de los balustres sí llevaban una varilla de hierro, era un hierro dulce, no tenía ningún tipo de protección y esa varilla se empezaba a resquebrajar con el tiempo y lo que hacía era que el hierro se engrosara. Al engrosar el hierro expande, explota y lo que hace es reventar el material. Esto sí es original, fíjense que lo que les comentaba antes, donde se ve el cemento original, este no tiene color porque no estaba destinado a pintarse y lo que se ven las capas de cal. Esto es cal viva, o cal de Córdoba, como se llamaba comúnmente, porque venía de la provincia de Córdoba. Era cal que se apagaba en pozos que se hacían en la tierra, se le colocaba agua, y después a esa misma cal, que era blanca, si uno no le ponía color, se le ponían los mismos pigmentos que usamos para los mosaicos. Esos pigmentos le conferían color, fíjense que algunos tienen trazos todavía de algún color rosa, que se ve acá, o algún color ocre, pero si no quedaban blancos. Y para que aguantaran la intemperie se le ponía siempre algún tipo de aditivo, como puede ser la cola, como puede ser la leche, se le colocaban para que cuando uno pasara la mano no se llevara la pintura consigo o la lluvia no lo lavara. Bueno, este es el proceso final de destrucción y acá vemos cómo esto se empieza a rajar, empieza a entrar el agua por dentro de los balustres, en este caso, y termina estallando, muchas veces se desprenden solos o muchas veces hay que retirarlos para evitar males mayores. Con respecto a este tipo de terminaciones, cuando esto va avanzando la tecnología, ya las capas finales de terminación se hacían con cemento blanco. Y ese cemento blanco se le daba el tono que el arquitecto o el constructor decidía para la fachada. Si la fachada iba a tener un tono beige o un tono grisáceo, se le tenía que dar el mismo color en la última pasada, con lo cual, cuando se aplicaba en aquel molde, se ponía. Piense que esto es el negativo de lo que va a quedar, el molde. Entonces se le colocaba la primera capa que iba a ser la capa de terminación, por detrás de eso iba el cemento que iba a ser el que contenía y el que daba soporte, ¿sí? Entonces, ese tipo de ornamentos ya salían con el color que iban a aplicarse en la fachada para que no hubiera diferenciación. Otras veces lo que se hacía es trabajar por cromatismo. Se hacía la fachada en un color y los ornamentos en otro. Es muy típico en fotos de época que uno ve que hay diferencias de color. No es un error, era una decisión del proyectista de ciertos elementos de alguna jerarquía para destacarlos del resto de la fachada. Fíjense también otro tema. Muchas de las cosas que se ponían de ornato son vegetales. Mejor dicho, representan vegetales. ¿Por qué? Porque es una sociedad que todavía está muy unida a lo vegetal. Nosotros estamos tan urbanizados y relacionados con el hormigón que perdimos esa dimensión de lo vegetal. El ornato del siglo XVIII, por ahí de los grandes palacios franceses, son flores, guirnaldas, una cantidad de cosas. Recién a fines del XIX empieza a haber una cosa más abstracta y el ornato se convierte en algo diferente y la flor va desapareciendo. Las fotos todas, no sé si sería por lo técnico o porque el lugar idílico para sacarse la foto era el jardín. Hay pocas fotos de interior y muchas fotos de exterior. ¿En dónde? En ese marco escénico que representa el jardín, las flores, el aroma, la idealización.
Una casa que valdría la pena rescatarla porque entre una y otra hay 30 años de diferencia, pero hay una tipología completamente diferente. La planta alta, la galería, supongo que tendría jardines toda la manzana, completamente diferente. Y sería muy lindo cuando uno explica hacer el contrapunto, porque son dos culturas diferentes. El tener planta alta y tener ese mirador arriba, con las visuales que me imagino lejanas que tendría este lugar, es completamente diferente. El otro no tiene mirador ni la terraza, que creo que la tenía, pero es lugar de ver largo. El lugar protagónico es la planta baja y el jardín. Bueno, una casa, esta es en Morón, fíjense lo sencillo, pero hay una cosa que empieza a aparecer allá por 1870 en las construcciones, especialmente las construcciones rurales. No se dejan apoyadas en el piso, sino que se suben 3 o 4 escalones, como un podium. La casa de los pioneros no tiene ornato, la casa de los hijos tiene ornato y empieza a querer ser simbólicamente importante, ¿no? Bueno, estos son de viejas postales, una quinta pero más sencilla. Fíjense, tiene alambre de gallinero y una puerta común, ahí están a caballo. Otra también de Loma de Zamora, fíjense, en el quintero atrás, las señoras acá vestidas no de salir, sino en familia, o sea, muy sencillo. Y jugando todos ven con la cabra, con todas esas cosas, a esa vida romántica que imaginan y que el marco escénico es la quinta. Otra de las casas, esta casa es posiblemente antes de 1870, cómo está apoyada. Sí, empieza a instalarse muy importante la loggia, el lugar donde uno a la entrada tiene una especie de remanso, donde se ponían los sillones o cosas así, ¿no? Otra casa, pero esta ya es posterior. Las importantes, porque las casas también van marcando la calidad económica y cultural de los dueños. La casa sencilla algunos y la casa de la quinta compleja los que más recursos tenían. Y vamos a ver, por ejemplo, en la zona de Caballito, de repente, ahora ya no están porque se han demolido, pero hasta los años 60 estaban, muchas casas quintas que eran palacios, porque había casi una competencia de la calidad de cada uno. Uno es el Parque Lezica, o sea que ahora es el Parque Rivadavia, donde tenía una enorme casa que cuando se hizo el parque se demolió. Muchas de estas quintas, la Municipalidad de Buenos Aires, con gran previsión, las compró cuando todavía eran campo. ¿Para qué? Para transformarlas en parques. Y entonces vamos a ver Parque Lezama, Parque Centenario, que era la Quinta de Piñeiro, el Parque Lezica, el Parque Avellaneda, eran todas quintas. Y cuando la ciudad se va acercando, las compran y se transforman en los pocos años en los parques. Por suerte, Buenos Aires tiene muchas de esas, no suficientes, pero tiene muchos de esos parques de las quintas, que lo que quedan son las plantas. Bueno, y acá tenemos quintas, pero en la zona de Loma de Zamora, influencia de ferrocarril. Típicamente inglés, una arquitectura pintoresca, no italianizante, sino pintoresca. Después, desde 1850 y pico, y Sarmiento fue uno de los propulsores, se empieza a buscar un nuevo lugar, que es el Tigre. En el Tigre, el Tigre se consolida cuando llega el ferrocarril en 1865 y se convierte en un lugar de veraneo. Y al poco tiempo, unos años después, empiezan a aparecer los clubes de regata y en las islas se empieza a ver quintas. Eso fue una cosa de veraneo muy, muy interesante, porque antes todo eso era como el delta entrerriano todavía es medio salvaje. Lo único que se sacaba era fruta de los viejos frutales todavía que habían plantado los jesuitas hacía muchos años, o se sacaba leña. Y la gente que vivía ahí era medio no integrada, ¿no? Esta es una quinta del general Mansilla, Lucio Mansilla, que ahora es Monumento Histórico Nacional, pero más que una quinta, es un gran palacio urbano. Esto es una quinta. Pero son quintas donde
su forma, ya no, ni siquiera son los árboles que puedan plantar o cosas así, es que se vean y compitan. Y están sobre la calle principal. Todo esto se demolió no hace mucho, ¿no? Sí, sí, estos se demolieron entre los 60 y los 80, cuando empiezan a surgir las torres. Bueno, estamos en lo que es el acceso a la vivienda, la sala principal. Vamos a ver algunas cuestiones de cambios de gustos y cambios de época. Por ejemplo, seguimos en el eje de la casa y es probablemente este arco que se haya agregado posteriormente, o habría una puerta de menores dimensiones, pero hacia la década del 30 hubo algunos cambios de disposiciones, tanto en lo tecnológico como en lo constructivo, y muchas familias decidieron ayornar sus viviendas. Por ejemplo, este cielo raso que estamos viendo no es el original, se empezó a darle algún aspecto más nórdico o neo-Tudor, si se quiere, porque eran las costumbres de la época. Si ustedes me preguntan qué época, y yo podría asegurar que hacia los años 30 fue un momento de cambio. Y estas familias con raigambre cultural muy marcada, ya había nuevas generaciones que decidían colocarle su nueva impronta, ya que había otras generaciones que tomaban la casa y decidían hacerle algunos cambios. Pero están coexistiendo todavía elementos como son esta es la puerta original, una puerta de 1860, donde ya Carlos comentó en otras ocasiones todo lo que es el tipo de herrajes que tiene y cómo se diferencia de una puerta nueva. Pero, por ejemplo, podemos ver en estas ventanas donde fallebas y otros elementos ya coinciden con la década del 30. Son elementos mucho más nuevos, con lo cual están conviviendo dos elementos de diferentes épocas, pero en un mismo ambiente. Muchas veces unificados por la pintura, unificados por el color. Hoy en día se ha optado por sacarle la pintura original y haberlo dejado con barniz. Esto no era lo típico de la época. Sí, hacia los años 30 probablemente lo hayan hecho ya, pero en la época original esto estaba pintado con pinturas al aceite y con color. El piso también es interesante. Este es un piso probablemente de pino oregón o de pino spruce. No era el típico piso de pinotea todavía. Eso va a ser hacia los años 1890, 1900, donde la pinotea se impone. Y vamos a ver que las salas tienen diferentes tipos de pisos. Eso puede ser por dos motivos. Uno, porque el piso original se haya deteriorado por el tránsito. Otras veces estaban tapados con moquette. Las moquettes generaban humedad o polillas y el piso se arruinaba. Y van a ver en algunos ambientes, si vamos después desplazándonos, cómo va variando el tamaño de la pieza del piso. Acá estamos hablando de una tabla ancha. Y van a ver que la sala contigua ya hay una tabla de pinotea, que no es el tamaño habitual. Por lo general eran de 5 centímetros, estas son de casi 8 centímetros de ancho. Y bueno, ese tipo de pisos fueron agregados que se le fueron haciendo posteriormente. Una cosa destacable también es la estructura del cielo raso, que nos permite ver qué había anteriormente. La estructura que quedó es la estructura perimetral, la moldura, si se quiere, que le daba la terminación a la sala. Y lo que vemos en el medio es donde antiguamente estaban las telas que recubrían ese cielo raso. Era un cielo raso o de tela de arpillera o de alguna tela que tensada permitía que eso quedara cubierto. Si ustedes observan, los agujeros que quedan atrás son las ventilaciones que les comentaba. Quedaban al exterior y permitían que ese cielo raso estuviera permanentemente ventilado. Acá arriba vemos, debajo de lo que es la cubierta de chapa, por condiciones térmicas se hacían este tipo de cielo rasos, de techos donde había vigas de madera, alfajías de madera que lo cruzaban y ladrillones. Estos ladrillones son de un espesor menor porque, si bien no recibían carga, eran para cohesionar todo ese maderamen que se ve ahí arriba. Este tipo de puertas y ventanas, como le dijimos antes, son las originales, son las que el otro día mostró Carlos con este ángulo de terminación, esta pieza de terminación. Fíjense que los bastidores son profundos y el espacio para los vidrios casi que no tiene espesor exterior. Exteriormente tiene apenas, si tiene medio centímetro es mucho, el vidrio está colocado por fuera con una capa de masilla y unos clavitos. No tiene el típico contravidrio que va a venir posteriormente, donde el interior, el vidrio tenga que estar de este lado y
un contravidrio exterior que lo contenga. En estos casos era un tablero de un importante espesor y el vidrio quedaba colocado casi al ras del exterior. Todavía estaba la costumbre del postigo. El postigo era por temas de oscurecimiento, no era un tema de seguridad. Fíjense que no tiene reja, nunca la tuvo, no era necesario, no había una cuestión de protección. Y estas puertas lo que tenían eran un sistema de persianas de tablillas de madera, por lo general de alerce, que se subían y se bajaban, o estos postigos que se replegaban y se cerraban sobre sí mismos. Esta tiene una particularidad, tiene un sistema bastante curioso de una aldabilla que está embutida dentro de la hoja, donde se engancha en el sector correspondiente. Había una superior y una inferior, y todos estaban hechos con sistema de tableros, ¿no? Un bastidor con tableros replanados que le daban rigidez. Bueno, esto es lo que vimos en el pasillo de entrada, que les comentaba de los catálogos. Esto es el negativo de lo que vamos a ver en la baldosa. Estos son los típicos mosaicos que usamos en todo el país. Rápidamente se popularizaron y hubo infinidad de marcas que lo fueron haciendo. Algunos ladrillos, esto lo hemos hablado en otra ocasión, que son ladrillos de máquina, ladrillos prensados, ladrillos de molde, si se quiere, donde estaba el cuño del fabricante. Estos son muy particulares porque es una empresa de acá de Zárate, que incluso fue premiada con una medalla de la Exposición de París. Era muy típico que el fabricante, como una cuestión de orgullo y de prestigio, colocara esto incluso en sus moldes, porque esto, como vemos el molde del mosaico, esto era un molde metálico donde negativamente aparecían la impronta de las letras y bueno, si se quería cambiar algo se modificaba el molde y se ponían. O este tipo de ladrillos, que ya eran ladrillos más bien térmicos para chimeneas o en este caso era el frigorífico, se ve que eran cuestiones relacionadas con el frío, o estos ladrillos de corcho, que eran aislantes, ladrillos que se utilizaban para separar materiales o para bases de máquinas o algún tipo de transición entre un material y otro. Por último, podemos mostrar algún catálogo. Estos catálogos tienen una particularidad. Este es un famoso fabricante que era José Iriarte, que estaba en Barracas. Esto a pedido de la gente, como hoy uno pudiera pedirlo por internet, se pedía por correo. El fabricante lo que hacía era mandarlo por correo. Fíjense que es una cartita. Esto se abría, se desplegaba y automáticamente uno tenía el catálogo ilustrado donde había diferentes modelos de puertas. Esto lo hemos visto. Con sus precios, con sus características, sus dimensiones, pero a su vez esto tiene una doble función, que el catálogo servía también para, cuando ya no se utilizaba como catálogo, podía quedar en manos de un propietario para poder recorrer la ciudad. Fíjense que tiene cómo llegar a la ciudad, era muy típico que estaban las paradas de los tranvías, donde se indicaba el recorrido, e incluso cómo llegar al local, o sea que cumplía una función social, si se quiere, el catálogo, en cuanto que no solamente era donde uno podía sacar los valores, donde uno podía sacar las medidas de los materiales, sino que después le quedaba como algo muy útil. Y bueno, fíjense que esto es de 1912, llegó hasta nuestros días impecable. Es uno de los tesoros que tengo dentro de mi colección como catálogo. Mi nombre es Sergio Robles, soy el director del Museo Histórico Municipal Quinta Jovita y efectivamente lo que se puede apreciar a través de las imágenes es el fruto de largos años de trabajo sostenido y en particular referido a lo que son las muestras, ¿no? O la muestra temporaria. Nos plantea un desafío en el presente. Se trata de una muestra ya consagrada, tratando de conciliar lo que es la historia de la familia, una familia tradicional, propietaria de esta casa, que ha dado a lo largo de las generaciones figuras destacadas dentro del ámbito de la política local y también nacional. Y
junto con esa historia familiar, en la cual se encuadra dentro de lo que es la casa, la Quinta Jovita, tenemos un itinerario que nos habla sobre la historia también del partido y fundamentalmente de la ciudad de Zárate. Y este creo que es el mayor desafío de poder darle una impronta más dinámica a estos objetos que son consagrados y permanentes, con lo cual el desafío es cómo convertir a este museo en algo participativo, democrático, y que atraiga permanentemente al público más allá de estas muestras que son estáticas, ¿sí? En ese sentido, tenemos una de las salas destinadas a muestras temporarias, pero también todo lo que tiene que ver con las actividades de extensión cultural que se realizan básicamente en el patio de las glicinas, con una diversidad de actividades que implican la música, los talleres, hay actividades para jóvenes y niños. Bueno, este es un poco el desafío que nos plantea y a través de, lógicamente, como todo museo, implica la investigación, la tarea didáctica y el trabajo conjunto desde el museo con las instituciones educativas y con el público en general. Y quizás una de las joyas que hay es la quinta de Victorio Campo. La quinta de Victorio Campo, que está en San Isidro, está impecable, que ahora pertenece a la UNESCO, es una quinta construida en 1891. Este lugar es una joya en el parque, tiene unas visuales que ahora están cortadas porque en los bajos hay construcciones más precarias, pero antes era directamente con el río, ¿no? La barranca y el río, ¿no? La otra, cómo fluyó el tema de la decadencia de todas estas cosas. Las clases altas empiezan a cambiar el modo de veraneo y se socializa el veraneo. En vez de ir a la quinta, donde iba la familia ampliada, o al casco de la estancia, donde iba la familia ampliada, empiezan a ir ferrocarril mediante, 1885, Mar del Plata, o Piriápolis en Uruguay, que eran lugares que podían tener hoteles o podían tener casas importantes, pero que se socializaba, o sea, se veían entre más gente, y empieza a aparecer la idea del balneario. En las clases más bajas, ¿cuál es el balneario? El balneario era la costa del río. Y aparece una cosa importante. Los gobiernos empiezan a tomar como objetivo hacer espacios sociales de ocio. En lo particular habían salido los clubes que se organizan entre la última década y la primera década del siglo XX. Los clubes de fútbol y de otras actividades. Y en lo común aparece el balneario sur, que se organiza el balneario y se construyen las instalaciones. Y el veraneo de la gente del común no se produce en general hasta los años 40 y pico, cuando se organizan desde los sindicatos y una serie de cosas, grandes hoteles de veraneo. Bueno, esto es acá Zárate. Este es el equivalente del balneario sur en Buenos Aires. Bueno, eso es todo. Después de mucho trabajo y mucha ayuda de mucha gente, hemos concretado o dado forma a este Banco Latinoamericano de Afectos Patrimoniales, sobre el cual tenemos muchas esperanzas de generar un espacio de interacción con todos los participantes y a su vez dejar un lugar donde más o menos se puede ir depositando y difundiendo lo que cada uno cree que son los afectos patrimoniales de su lugar, de su región. Y de alguna forma empezar a participar. Al principio empezaremos muy tranquilos,
pero ya vamos formando un grupo de asesores que nos van a dar el conocimiento y la profundidad que tiene este tema y lo van a ubicar en una forma ordenada. Como herramienta de interacción, se ha plasmado en una página web donde ustedes van a encontrar toda la información, inclusive los cuadros y los módulos en los cuales hemos tratado de hacer una primera división temática. Yo creo que podríamos comenzar, aunque en los comienzos siempre algún ajuste habrá, con algunos temas de los que hemos visto, mandándonos la información según las metodologías que propone la página, sobre los molinos, sobre las puertas y lo que a ustedes se les vaya ocurriendo, que pueden ser aportes para interactuar entre todos y construir ese tejido que tanta falta nos hace. Una vez nos pasó, estábamos haciendo un relevamiento rural y llegamos a un puesto, bárbaro, nos atendieron con esa sencillez criolla del mate y la torta frita, en medio de un invierno fuerte. Y cuando vemos lo que tenía delante de la casa, era intermedio entre una casa y un rancho. Son un montón de latas de ricoltores, yo me acuerdo, ¿se acuerdan el aceite? Los de nuestra generación se deben acordar, con plantas. Y eran las mismas plantas que tenían en el parque, simplemente que acá se habían traído un gajo. El gajo es la forma más democrática de difundir lo que es la vegetación de vista, como se dice. Fíjense, y nosotros vamos a... ¿Cuánto valor tenía esa lata desde el punto de vista de los afectos de esa persona que se lleva por ahí un rosal? Y ese rosal lo cuida como puede cuidar el jardinero en la parte central, ¿no?